No creí que algún día contaría esto, pero el peso en mi alma es tan grande que callarlo sería traicionar a aquellos que aún respiran. Estuve en el infierno y allí, entre lamentos indescriptibles, escuché el nombre de una celebridad que aún está viva. No puedo quedarme en silencio. Este mensaje no es para entretener, es para sacudir corazones. Si alguna vez has sentido que algo no está bien con el mundo, comenta "Quiero la verdad" y que se abran los ojos que aún pueden ver. Todo comenzó una noche cualquiera. No había señales, no hubo advertencias celestiales. Simplemente me desplomé en el suelo, mientras el eco de una vida vacía retumbaba en mi conciencia. Alrededor, médicos gritaban, máquinas pitaban, pero mi espíritu ya no estaba allí. Me vi flotando, luego cayendo, con una velocidad que desafiaba cualquier lógica. El frío se transformó en un calor insoportable y la oscuridad era viva. A mi alrededor, criaturas deformes reían con crueldad. No eran alucinaciones, eran entidades reales. Podía sentir su odio como un veneno penetrando mi ser. Sus garras no desgarraban carne, sino esperanza. Una voz, más profunda que cualquier trueno, retumbó. Este es tu destino. Recordé Mateo 13:42, donde Jesús habló del horno de fuego, del llanto y del crujir de dientes. Ahora lo vivía. Fui arrastrado a una caverna sin luz. Allí, las paredes respiraban, pulsaban con almas condenadas. Cada grito era una historia truncada, una advertencia ignorada. De repente, un demonio se acercó y con una carcajada gritó un nombre. Me congelé. Ese nombre lo conocía. Una figura pública, famosa, adorada. Pero lo más perturbador, esa persona sigue viva. El infierno no espera a que mueras. Se alimenta de tu destino sellado. Esa celebridad, de la que no diré el nombre por respeto y temor, ya está marcada. No porque alguien lo desee, sino porque sus acciones la alejan de la luz. Apocalipsis 20:15 dice que todo aquel no hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo lo vi. Escuché el juicio anticipado. Sentí que el tiempo no existía. Todo era presente eterno. Los demonios no castigan, celebran. Son anfitriones del abismo. Uno de ellos se burló de mí. Muchos nos siguen sin saberlo. Los tenemos en conciertos, en redes, en sus casas. Me sentí traicionado por la cultura que una vez amé. Lucas 16:23 resonaba en mi mente. El rico en tormentos, pidiendo una gota de agua. Vi una procesión de almas, hombres y mujeres, arrastrados por cadenas invisibles. Algunos lloraban, otros gritaban blasfemias. Pero lo que más me impactó fue ver rostros conocidos, políticos, artistas, hasta líderes religiosos. No por fama, sino por orgullo y soberbia. Hebreos 9:27 lo advirtió. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Entonces sucedió algo que me marcó para siempre. Una figura resplandeciente apareció y por un instante todo se detuvo. No era un ángel con alas doradas, era justicia encarnada. Con voz firme dijo: no es su hora aún. Y fui arrancado de aquel abismo. Mi cuerpo se estremeció. Desperté en un hospital, rodeado de rostros incrédulos. Lloraban. Yo también. Desde ese día, ya no soy el mismo. Dejé atrás placeres vacíos, fama superficial, amistades tóxicas. Comprendí que la eternidad no comienza cuando mueres, sino cuando eliges tu camino. Romanos 6:23 me lo confirmó. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo en Él hay escape. Muchos me han llamado loco. Otros se burlan. Pero no hablo por fama ni por miedo. Hablo porque vi lo que hay más allá del velo. No hay comparación con ningún dolor en la tierra. Es desesperación pura, sin salida, sin descanso. Apocalipsis 14:11 dice que el humo del tormento de los que adoran la bestia sube por los siglos de los siglos.
Esa experiencia me enseñó que el enemigo se disfraza de luz. Esa celebridad, cuyo nombre fue pronunciado, tiene millones de seguidores. Pero, ¿hacia dónde los lleva? El infierno no se llena de criminales, sino de personas comunes que ignoran la verdad. Mateo 7:13 advierte: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hoy grito desde lo más profundo de mi alma: despierta. Este mundo te ofrece entretenimiento mientras tu alma se adormece. No esperes un milagro. Tú eres el milagro que Dios quiere usar. Arrepiéntete. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Isaías 55:6 te lo ruega. Recuerdo el sonido de ese nombre. Lo escucho incluso en sueños. No porque quiera juzgar, sino porque me fue mostrado para advertirte. Nadie está exento, ni los famosos, ni tú, ni yo. Solo el arrepentimiento sincero puede borrar lo que está escrito en el reino de las tinieblas. 1 Juan 1:9. Promete perdón a los que confiesan. El tiempo se agota. Las señales están en todas partes. Lo que una vez parecía ficción, ahora es palpable. Estamos en los últimos días y el enemigo ha soltado sus garras. Pero también la gracia está derramándose como nunca. Tienes una oportunidad. Hoy, no mañana. No necesitas una experiencia como la mía para creer. Tienes la palabra, tienes mi testimonio, tienes una conciencia. Elige la vida. Deuteronomio 30:19 dice: te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Hay una guerra por tu alma. No te distraigas. No sigas a ciegas a quienes el mundo exalta. Cuestiona. Ora. Busca. El Espíritu Santo guía a los humildes, pero resiste a los soberbios. Santiago 4:6 lo declara con firmeza. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Eres parte del remanente. Pero aún hay decisiones que tomar. Aún hay cadenas que romper. No es tarde, pero pronto lo será. Clama a Jesús. Confiesa tu necesidad. Solo Él rescata del abismo. Yo fui rescatado por misericordia. No lo merecía, pero Él me vio. Te ve a ti también. No juegues con lo eterno. El infierno no es metáfora. Es un lugar real. Lo viví. Y por eso te hablo, con temor, pero con autoridad. Porque fui allí y regresé. Y si algo dentro de ti se movió mientras leías esto, no lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote. Respóndele ahora. Deja un comentario con la palabra despierto y comparte este testimonio antes de que sea demasiado tarde. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque el tiempo es corto y la eternidad no espera. Desde que regresé, mi vida se convirtió en una batalla constante entre el silencio y la verdad. Muchos me dicen que lo olvide, que lo deje atrás, que fue solo una alucinación. Pero ¿cómo se olvida el fuego que arde sin consumir? ¿Cómo se borra el eco del llanto eterno? No fue un sueño, no fue una fantasía, fue una advertencia directa desde las entrañas del infierno. Durante las noches, aún despierto con el sudor helado corriendo por mi espalda. A veces escucho voces, no con mis oídos, sino con el alma. Voces que suplican, que maldicen, que recuerdan. Es como si el velo entre lo físico y lo espiritual se hubiese rasgado para siempre. Yo ya no camino entre los hombres como antes. Algo en mí cambió. La presencia de Dios se ha hecho más real que nunca. Pero también la oscuridad me observa, me rodea, me prueba. No hay día en que no sienta la presión de abandonar esta misión. Pero me aferro a la promesa de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. He intentado advertir a esa celebridad de forma discreta, de forma directa, pero su mundo está blindado, vive rodeado de aduladores, de luces, de ruido. No hay espacio para escuchar al espíritu. El mismo sistema que lo exalta lo mantiene sordo, y sin embargo, su nombre fue pronunciado allí.
en la oscuridad. Como una sentencia anticipada, no puedo olvidar el rostro de los condenados. Había una mujer, joven, con los ojos llenos de lágrimas secas. Intentaba hablar, pero su lengua era como plomo. Me miró como si supiera que yo aún podía escapar. No habló, pero su mirada gritaba: advierte a los demás. Esa imagen vive en mi pecho como una herida abierta. Vi niños, sí, niños, no porque nacieron en pecado, sino porque fueron deformados por hogares sin Dios, por una cultura enferma, por padres ciegos. Las criaturas los atormentaban con una crueldad que no se puede escribir. Y entendí lo que Jesús quiso decir en Mateo 18:6. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Cada rincón del infierno tiene un propósito. No es un caos sin forma. Es una prisión diseñada para la desesperación. Hay sectores de oscuridad total, otros de fuego que arde en silencio, y zonas donde los demonios repiten burlas como si fueran oraciones invertidas. El tormento no es solo físico, es mental, emocional, espiritual. En uno de esos lugares, vi una especie de templo oscuro. Allí se adoraban ídolos de carne, figuras humanas en tronos de oro, deformadas por el orgullo, y supe que eran representaciones de aquellos que, en vida, se convirtieron en su propio Dios. Gálatas 6:7 resonó con fuerza. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos de los que estaban allí no eran ateos ni satanistas, eran creyentes tibios, religiosos sin relación, cristianos de domingo. Gritaban que conocían a Dios, pero los demonios se burlaban. Tú lo negaste con tu vida. Y lloraban con la rabia de quienes entendieron todo demasiado tarde. Lucas 6:46. Ardía en mis entrañas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No quiero que esto se convierta en una historia más. No pretendo entretener ni generar morbo. Quiero transmitir el peso de lo que vi. Sentí la justicia divina como un fuego purificador. No hay injusticia en el juicio. Cada alma recibe exactamente lo que eligió. No hay error en el cielo. La misericordia termina donde comienza el orgullo. Desde entonces, cada persona que veo en la calle se convierte en un alma que podría arder. Ya no los veo como vecinos, clientes, conocidos. Los veo como eternos. Y cada conversación que no tiene a Cristo en el centro me sabe a pérdida. Porque sé lo que hay más allá. Porque caminé entre los perdidos. He sido tentado a callar, a vivir una vida normal. Pero algo me impide olvidar. Es como si una mano invisible me empujara cada día a hablar, a escribir, a advertir. No soy profeta ni santo. Fui un hombre común. Pero Dios, en su soberana voluntad, me mostró lo que muchos niegan. Y ahora tengo una responsabilidad. Muchos me han preguntado si vi a Satanás. Y la verdad es que su presencia era tan densa, tan repulsiva, que no podía alzar los ojos. Pero lo que sí sentí fue su alegría. Sí, se regocijaba, porque mientras más almas caían, más celebraban los principados del abismo. Efesios 6:12 lo deja claro. No luchamos contra carne, sino contra potestades. Una de las cosas más dolorosas fue ver cómo el infierno se alimenta de nuestras decisiones pequeñas. Una mentira sin arrepentimiento, una mirada de lujuria aceptada, un corazón endurecido. Todo suma. Nada es insignificante cuando se trata del alma. El enemigo construye su imperio ladrillo a ladrillo con nuestras concesiones diarias. Hay una canción que me encantaba antes. Solía cantarla sin pensar. En el infierno, escuché una versión distorsionada de esa melodía. Era usada como tortura. Y comprendí que muchas de las cosas que consumimos aquí no son neutras. Son portales. Son pactos. Son siembras para una cosecha eterna. La cultura popular está impregnada de símbolos, de mensajes, de pactos no declarados. Y esa celebridad cuyo nombre escuché está al centro de esa red. No digo que sea el diablo,
pero su influencia está siendo utilizada. Es un instrumento, tal vez sin saberlo, pero el infierno ya lo reclama. Y si no se vuelve a Dios, será demasiado tarde. Desde que salí de ese lugar, no puedo vivir igual. Cada segundo cuenta. Cada palabra tiene peso. Cada decisión es un acto espiritual. Ya no hay espacio para la mediocridad. Vivir tibio es morir lentamente. Dios me mostró el final para que corra con fuerza desde el inicio. He sentido el rechazo, la burla, la soledad. Pero nada de eso se compara con los gritos de quienes ya no tienen oportunidad. Yo aún tengo voz, tú también, y mientras haya aliento en nuestros pulmones, aún hay esperanza, porque aunque el infierno es real, también lo es el cielo. Y Cristo pagó el precio para que no tengamos que conocer ese abismo. Este testimonio no es mío, pertenece a aquel que me sacó de las tinieblas para anunciar la luz. 1 Pedro 2:9 dice que somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo vi esas tinieblas. Ahora camino hacia esa luz. Y si alguna vez dudaste de la eternidad, no esperes una experiencia como la mía. Cree por fe, cree por la palabra, cree por amor, porque cuando los ojos se cierran para siempre, no hay vuelta atrás, y lo que elegiste aquí será tu realidad para siempre. A veces me pregunto por qué yo, por qué fui llevado hasta allí, cuando tantos otros viven en ignorancia, sin tener visiones o advertencias. No era el más santo, ni el más preparado. Al contrario, estaba lejos, pero quizás, precisamente por eso, fui elegido para ver la consecuencia del camino que estaba tomando, porque ya iba directo hacia ese destino, con pasos seguros y ojos cerrados. No me considero mejor que nadie. Solo soy un hombre rescatado de las llamas, un testigo marcado por una experiencia que desgarra y transforma. Y si alguien piensa que exagero, les diré que ni siquiera con todas las palabras humanas podría describir la intensidad de lo que presencié. El lenguaje se queda corto. Las emociones humanas son pálidas comparadas con lo que se vive allí abajo. Muchos creen que el infierno es un mito, una herramienta de control religioso, una historia antigua para asustar niños. Pero yo te digo, con el alma desnuda, es más real que el suelo que pisamos. No es un lugar simbólico, es un territorio espiritual activo, estructurado y preparado para recibir a millones que hoy no quieren escuchar. He aprendido que el silencio es cómplice, que callar lo que vi sería igual a extender una mano y empujar a otro hacia el mismo destino. Por eso, hablo aunque tiemble, por eso escribo aunque me persigan, porque una vez que has escuchado los gritos de los condenados, ya no puedes dormir tranquilo sabiendo que otros marchan hacia allí sin saberlo. Entre las cosas más perturbadoras que presencié, vi a un predicador. Sí, alguien que hablaba de Dios, que conocía la Escritura, pero cuyo corazón era piedra. Estaba allí, rodeado de demonios que repetían sus sermones con sarcasmo. Cada palabra que una vez predicó, ahora se usaba como burla, porque nunca vivió lo que enseñó. El infierno está lleno de personas que conocieron la verdad, pero no la abrazaron, que jugaron con lo sagrado, que usaron el nombre de Dios como herramienta de poder, fama o manipulación. Vi púlpitos cubiertos de fuego, Biblias consumidas por gusanos, himnos convertidos en lamentos. Todo lo que fue santo, allí se convertía en juicio. Me duele decirlo, pero hay muchos que hoy son aplaudidos en la tierra y lloran en lo invisible. Personas que viven de la aprobación humana mientras su espíritu se corrompe. El enemigo sabe disfrazarse de luz, sabe cómo entretenerte, cómo complacerte, cómo hacerte sentir cómodo mientras te acercas al borde del abismo. Vi cómo cada pecado no arrepentido tomaba forma, mentiras que se convertían en serpientes, celos que eran cuchillas, murmuraciones que perforaban la carne como espinas ardientes. Nada era pequeño allí, cada elección tenía peso eterno. No hay pecado oculto en ese lugar. Todo lo que fue tapado, ahí es revelado con brutalidad.
Uno de los castigos más comunes era la soledad. Una soledad absoluta, consciente, donde el alma se enfrenta a sí misma sin escapatoria. No hay redes sociales, no hay pantallas, no hay ruido que distraiga, solo tú, tus decisiones y la eternidad frente a ti. Eso, por sí solo, ya es un tormento indescriptible. Y sin embargo, en medio de todo ese horror, entendí algo que me rompió el corazón. El cielo no envía a nadie al infierno. Somos nosotros quienes elegimos. Dios no se complace en la muerte del impío, como dice Ezequiel 33:11, pero nos dio libre albedrío, y ese don puede ser salvación o condena. Cada día desde entonces se volvió una oportunidad. Ya no vivo por vivir. Respiro para dar testimonio. Cada persona que me escucha es una chispa de esperanza. Sé que algunos se burlan, que otros se incomodan, pero también hay quienes lloran en silencio, quienes reconocen la verdad aunque les duela. Es por ellos que sigo. He aprendido a depender completamente del Espíritu Santo. Él me guía, me fortalece, me da las palabras cuando mis emociones me traicionan, porque revivir lo que vi no es fácil. Cada vez que lo relato, siento que una parte de mí vuelve a ese lugar. Es una herida que no cierra, pero que sana a otros. Hay momentos en los que me siento agotado. Quisiera volver a una vida tranquila, sin batallas espirituales constantes. Pero algo en mí sabe que ya no hay vuelta atrás. He sido marcado por el fuego, no para destrucción, sino para misión. Jeremías 29 lo dijo bien. Su palabra era como fuego en mis huesos, y no podía callar. En medio de tanta oscuridad, también vi una esperanza, no dentro del infierno, sino en el hecho de que aún estamos a tiempo. Cada respiración es una oportunidad de cambiar de rumbo. Cada lágrima genuina de arrepentimiento es un arma contra las tinieblas. Nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia. Algunas veces, personas se me acercan y me dicen que sienten que Dios ya no los escucha. Y yo les digo, si estás vivo, aún tienes acceso. Si puedes llorar, si puedes orar, si puedes clamar, entonces el cielo está atento. El infierno quiere hacerte creer que estás perdido, pero Cristo venció al infierno para darte esperanza. He sido testigo de conversiones milagrosas después de contar esta historia. Gente endurecida que rompió en llanto. Ateos que reconocieron la necesidad de redención. Jóvenes que dejaron la oscuridad. No por mí, sino por el poder de la verdad. Porque cuando el Espíritu se mueve, ninguna cadena resiste. Y aún así, siento que mi tarea no ha terminado. Hay más por contar, más por advertir, más por revelar. Porque el infierno no está lleno. Cada día, miles cruzan esa puerta sin saberlo. Y mientras haya uno solo que pueda ser rescatado, seguiré hablando. Aunque tiemble, aunque duela, aunque me cueste. Al final de cada jornada, miro al cielo y agradezco por otra oportunidad, no porque la merezca, sino porque su misericordia es escandalosamente grande. Lo que vi fue real. Lo que viví me cambió. Pero lo que espero, eso es lo que me mantiene en pie. La gloria venidera, el rostro de Cristo, el fin de todo llanto. Y aunque el enemigo ha intentado muchas veces silenciarme, no podrá. Porque no hablo con mi voz, hablo con la verdad que me fue revelada. Y la verdad, como dijo Jesús en Juan 8:32, nos hará libres. A mí me liberó del engaño, del orgullo, del camino ancho. Ahora solo quiero caminar por la senda angosta, con los ojos fijos en la eternidad. He aprendido que no hay lugar más peligroso para el alma que la indiferencia. Es más letal que el odio, más corrosiva que la blasfemia. En el infierno, la mayoría no maldecía a Dios por odio, sino por haberlo ignorado toda una vida. Descubrieron demasiado tarde que su tibieza los había condenado, y cada segundo en ese lugar es una eternidad de remordimiento. Recuerdo haber caminado por un pasillo interminable, con muros que lloraban sangre,
No era un símbolo, era una representación viva del dolor acumulado por generaciones. Gritos que venían de épocas antiguas, lamentos de almas que nunca conocieron la gracia, se mezclaban con los susurros de condenados modernos. No hay tiempo en el infierno. Todo es ahora. Todo es siempre. Vi una zona cubierta de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba la peor versión de quienes estaban allí. Rostros deformados por el ego, cuerpos retorcidos por la vanidad, ojos que una vez buscaron fama, ahora miraban con desesperación. Comprendí que cada pecado alimenta una imagen, y esa imagen es la que enfrentas por toda la eternidad. Escuché canciones, no las que glorifican a Dios, sino aquellas que una vez fueron himnos del mundo. Melodías conocidas, distorsionadas, llenas de mensajes ocultos, se repetían una y otra vez como tortura. Me di cuenta de que muchas de esas letras eran pactos disfrazados, clamores a deidades ajenas, exaltaciones al ego, invitaciones al pecado. En uno de los niveles más bajos, vi a personas atrapadas en ciclos sin fin. Repetían sus peores decisiones una y otra vez, sin poder detenerse. Mentían, traicionaban, abusaban, como una película infinita donde eran protagonistas y víctimas al mismo tiempo. Cada acto provocaba un nuevo dolor, un nuevo tormento. Una figura me llamó la atención. Estaba de rodillas, gritando nombres. Suplicaba por sus hijos, por su esposa, por amigos. Era un hombre que había sido líder, quizás pastor o maestro. No estaba allí por ignorancia, sino por doble vida. Su rostro era un mapa de angustia, su voz, una súplica constante. Pero en ese lugar, las oraciones no suben. Quedan atrapadas, vacías, resonando en la condena. Vi ángeles caídos, no como los imaginamos, sino como seres majestuosos corrompidos por su orgullo. Su belleza no había desaparecido por completo, pero estaba manchada. Eran como monumentos rotos. Caminaban entre los condenados con autoridad, burlándose, recordándoles cada oportunidad que despreciaron. En un rincón vi a jóvenes encadenados por pantallas. Sus ojos estaban fijos en imágenes invisibles y sus cuerpos eran consumidos por fuego digital. Comprendí que no se trataba solo de tecnología, sino de dependencia, de todo aquello que reemplazó el altar en sus vidas. Adoraban lo creado, no al Creador. También observé a personas que no entendían por qué estaban allí. Decían que habían sido buenas, que no habían matado, que ayudaban a los demás, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, incredulidad y autosuficiencia. Rechazaron el único nombre que salva. Hechos 4:12 lo deja claro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hubo un momento en que sentí una presencia distinta. No era demoníaca, era la tristeza del espíritu, como si una parte del cielo llorara por cada alma que se perdía. No era culpa, no era condena, era dolor puro, una compasión infinita que ya no podía intervenir porque la justicia había hablado. Y en ese silencio sentí la profundidad del amor rechazado. Una sombra se acercó a mí. No caminaba, flotaba, no tenía rostro, pero su autoridad era palpable. Me señaló y dijo: «Este aún no es nuestro, pero lo será, si olvida». Esa frase me sacudió. Comprendí que el olvido es una puerta. Olvidar lo que Dios te mostró, olvidar lo que Él hizo, olvidar el precio de la cruz. Eso te convierte en presa fácil. No todo fue fuego, también había hielo. Un frío tan absoluto que rompía los huesos del alma. Allí estaban los indiferentes, los que nunca se posicionaron, los que vivieron grises. No pecaban demasiado, pero tampoco obedecían. No hacían el mal, pero tampoco el bien. Eran estatuas vivientes de apatía. Sus lágrimas se congelaban antes de caer. Uno de los tormentos más crueles era la memoria. Allí nadie olvida. Recuerdan cada sermón ignorado, cada predicación burlada, cada oportunidad despreciada.
vi a un hombre golpearse la cabeza contra la pared mientras gritaba. Solo tenía que creer. La fe que despreciaron ahora era una losa sobre ellos. Vi a personas que en vida habían blasfemado y allí ya no podían pronunciar el nombre de Jesús. Sus lenguas eran heridas, sus bocas estaban selladas con fuego, porque ese nombre que en vida despreciaron ahora era una esperanza inalcanzable. Filipenses 2:10 me vino a la mente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A lo lejos, escuché gritos que no eran de dolor, sino de rabia. Almas que aún culpaban a Dios, que maldecían al cielo. Y entendí que el infierno no cambia el corazón, solo lo revela, lo expone. La rebeldía se multiplica. El arrepentimiento ya no existe. El tiempo de la gracia termina en la tumba. Vi sacerdotes, vi monjas, vi pastores, no por su religión, sino por su hipocresía. Vivieron de apariencias, se alimentaron de la ignorancia de otros, usaron a Dios como disfraz. Y ahora, el infierno los vestía con túnicas de vergüenza, cubiertos de sangre espiritual. Eran pastores de sí mismos, y el juicio fue más severo. Los demonios no se parecen a nada que puedas imaginar. No son caricaturas con cuernos, son entidades vivas, inteligentes, crueles, sin redención. Se alimentan de la desesperanza, aplauden cada caída humana, no porque odien al hombre, sino porque odian la imagen de Dios en él. Cada alma condenada es una afrenta al Creador. Me mostraron a artistas, a cantantes, a escritores. Muchos de ellos fueron profetas del infierno sin saberlo. Sus obras sembraron oscuridad, generaron generaciones sin fe, y ahora enfrentaban la cosecha de sus letras, de sus escenas, de sus mensajes, no por crear arte, sino por usar su don contra la verdad. Y entre todo eso, un pensamiento me atravesó como una espada. Esto no fue creado para el hombre. Mateo 25:41 lo dice claramente. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre, por su pecado, se une a esa condena, no por falta de amor divino, sino por rechazo voluntario. Salí de ese lugar no porque lo mereciera, sino porque Dios aún tenía un propósito. Fui arrancado del abismo como un tizón del fuego. Y cada día desde entonces, respiro con temor y temblor, no por miedo a volver allí, sino por respeto a la eternidad que vi. Ahora, todo en mi vida gira en torno a una sola misión: evitar que otros caigan donde yo estuve. Desde aquel día, cada vez que cierro los ojos, siento que camino sobre la delgada línea entre el tiempo y la eternidad. Hay algo dentro de mí que ya no me permite vivir como antes. Las risas vacías me suenan huecas. Las conversaciones triviales me pesan. Todo lo que antes me entretenía ahora me parece una pérdida irrecuperable de propósito. Vivimos como si el mañana estuviera garantizado, pero yo vi lo que ocurre cuando el tiempo se agota. Las calles están llenas de gente con destinos sellados, aunque no lo sepan. Algunos corren de un lado a otro, buscando éxito, placer, aceptación, sin darse cuenta de que el reloj invisible que los rige no se detiene. Cada segundo que pasa es un paso más hacia un destino final. Y lo más trágico es que muchos caminan hacia el infierno creyendo que están en el camino correcto. He sido testigo del poder de la palabra después de haber estado en el lugar donde su ausencia grita más fuerte. En el infierno no hay Biblia, no hay alabanza, no hay Espíritu Santo. Es el vacío absoluto de Dios. Y ese vacío no es simplemente oscuridad. Es sufrimiento puro, porque todo lo bueno que alguna vez sentimos en la tierra proviene de Él. Hay días en que me levanto llorando sin saber por qué. Siento las almas clamando desde esa dimensión, y aunque no puedo hacer nada, por ellas mi espíritu gime. Son lamentos que me persiguen, voces que suplican haber creído un poco más, haber escuchado antes, haber cambiado a tiempo, pero ya no pueden. Y yo sí. El dolor más profundo no es físico,
es saber que estuviste tan cerca de la verdad y decidiste ignorarla, que tuviste 1000 oportunidades y no tomaste ninguna, que preferiste lo temporal sobre lo eterno, que Dios te llamó con amor y tú respondiste con indiferencia. Esa herida espiritual es la que más sangra en el infierno. En uno de los corredores más oscuros, vi una enorme puerta sellada. Estaba cubierta de símbolos antiguos y sonidos que no eran de esta dimensión. Pregunté en mi mente qué había allí, y una voz me respondió sin palabras: los que negaron mi existencia, aquellos que se burlaron, que ridiculizaron, que arrastraron a otros al escepticismo, allí estaban, completamente aislados, solos, con su incredulidad. Las almas que se encontraban fuera de esa puerta no querían estar con ellos. Incluso entre los condenados había escalas de miseria. El infierno no es igual para todos. Cada quien recibe conforme a sus obras. Y la justicia de Dios se manifiesta incluso en el juicio. Nadie puede decir que fue injusto su castigo. Vi a padres siendo perseguidos por las consecuencias de sus propias decisiones, no por castigo directo, sino por las semillas que sembraron en sus hijos. Niños que crecieron en ambientes sin fe, sin amor, sin verdad, convertidos luego en adultos llenos de odio, violencia y destrucción. Y en el infierno, sus padres veían el resultado de su descuido como una condena que los acompañaba. También vi a jóvenes encadenados por decisiones precipitadas, vidas cortadas por la adicción, la promiscuidad, el orgullo. Algunos lloraban por no haber escuchado a sus abuelos, a sus madres, a ese amigo que los invitó a la iglesia y que ellos ignoraron. Sus cadenas eran palabras que rechazaron, advertencias que despreciaron. El infierno tiene memoria perfecta. Todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todo lo que dijiste, se manifiesta con precisión brutal. No hay escapatoria. No puedes culpar a nadie. El autoengaño muere y quedas desnudo ante la verdad. Es allí donde la misericordia ya no opera, donde la justicia reina sin intermediarios. Me encontré con miradas que me perforaron, no por odio, sino por reconocimiento. Sabían que yo no pertenecía a ese lugar. Algunos intentaron hablarme, como si todavía hubiese una posibilidad para ellos a través de mí. Pero yo no podía responderles. Era como si una barrera invisible me impidiera consolar o intervenir. Yo solo era testigo. Había un silencio profundo en ciertos sectores, no por paz, sino por resignación. Almas que ya no gritaban, que ya no luchaban, que simplemente existían en ese dolor perpetuo, como brasas que arden sin fuerza. Su tormento no era menor, era más sutil, más interno, más devastador. Esas eran las almas que murieron sin propósito, sin amor, sin nunca haber vivido de verdad. Vi demonios burlarse de oraciones que nunca llegaron al cielo por falta de fe. Palabras repetidas como ritual, sin convicción, rezadas por costumbre, por miedo, por manipulación. Y esas palabras, que debieron ser puente, se convirtieron en cadenas. Aprendí que orar sin creer es como gritar en un cuarto vacío. El infierno no solo castiga, también enseña, no para redención, sino para humillación. Allí comprendes la santidad de Dios por contraste, por ausencia. Comprendes que su presencia es vida y que su ausencia es muerte en su forma más absoluta. No es Dios quien manda al alma al tormento. Es el alma que huye de él y encuentra su final natural. Volví a ver el nombre de aquella celebridad. Estaba escrito en una piedra ardiente, sostenida por un ser oscuro que se reía con soberbia. Y entendí que su influencia no solo lo arrastraba a él, sino a millones. Su caída no sería individual, sería como una avalancha. Aún está a tiempo, pero la cuenta atrás ya comenzó. Hay muchos nombres allí, nombres conocidos y desconocidos, famosos y olvidados, pero todos tienen algo en común. Despreciaron la sangre del Cordero. Hebreos 10:29 me vino al corazón como un clavo ardiente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? No puedo, no debo olvidar lo que vi. A veces desearía no haberlo visto. Me siento como un sobreviviente de una tragedia indescriptible. Pero sé que fui elegido para cargar con este peso no como maldición, sino como misión. No para vivir con miedo, sino con propósito. Para ser voz entre los que aún pueden oír. La urgencia me consume. No hay descanso verdadero desde entonces. Cada vez que alguien me habla de sus planes, de sus metas, de sus sueños, yo solo pienso, ¿sabe hacia dónde se dirige su alma? ¿Ha pensado siquiera en la eternidad? Y mi corazón se aprieta porque yo estuve allí. Y nadie debería ver lo que yo vi. He perdido amigos por contar esto. Algunos piensan que estoy loco, otros dicen que busco atención. Pero nada de eso importa, porque sé lo que vi. Y si debo ser ridiculizado por hablar, lo aceptaré. Pero jamás permitiré que el silencio me convierta en cómplice del infierno. Mi oración ahora es simple. Señor, úsame, aunque duela, aunque cueste, aunque me quede solo, porque después de estar allí, sé que un alma salvada vale más que toda riqueza, toda fama, toda comodidad en este mundo pasajero. Yo fui rescatado del abismo, y mientras viva, llevaré esa cicatriz como una bandera. Hay momentos en que siento que sigo caminando con ceniza en los pies. Aunque mi cuerpo está aquí, parte de mi espíritu quedó marcado por aquel descenso. No fue una visión breve, fue una experiencia que desgarró mi alma, como si me hubieran obligado a mirar a los ojos de la eternidad sin filtros ni anestesia. Desde entonces, vivo consciente de lo que se esconde más allá del velo. A veces, me encuentro observando a las personas como si fueran llamas en potencia. Veo cómo bromean sobre lo sagrado, cómo trivializan la cruz, cómo intercambian lo eterno por lo fugaz. Y me arde por dentro saber que no entienden el peso de sus actos. No porque sean malvados, sino porque están ciegos, anestesiados por un sistema diseñado para entretener, mientras las almas se apagan. Recuerdo una sección del infierno donde los condenados repetían frases que usaron en vida para justificarse. Dios es amor. Él no castigaría. Tengo tiempo para arrepentirme. Todos los caminos llevan a Dios. Esas palabras los envolvían como serpientes, y los demonios se reían repitiéndolas con burla. Allí supe que la mentira más peligrosa es aquella que parece verdad. Vi a muchos que habían sido defensores de la verdad, intelectuales, filósofos, líderes de opinión. Allí estaban, rodeados por libros ardientes, atrapados en argumentos sin salida, condenados a dialogar con sus propias teorías vacías. Comprendí que el conocimiento sin reverencia no lleva a la luz, sino al abismo. Una imagen me perseguirá por el resto de mis días. Un joven, de no más de 20 años, gritando por su madre, suplicaba que le dijeran que estaba bien, que lo había perdonado, que rezara por él, pero nadie respondía. Estaba solo, aferrado a un recuerdo, mientras un demonio con rostro de risa lo atormentaba con sus propios pecados. Su dolor me desgarró. Vi iglesias representadas como ruinas en llamas. No todas, pero sí aquellas que se convirtieron en empresas, en espectáculos, en centros de manipulación. Pastores que cambiaron la verdad por popularidad, líderes que vendieron la santidad por números. En el infierno, el juicio sobre los que conocieron la palabra y no la vivieron es más severo que sobre los ignorantes. En una de las cámaras más profundas, escuché lamentos en idiomas que no conocía. Comprendí que allí había personas de todas las naciones, tribus y lenguas. El infierno no discrimina por raza ni cultura. La condena no distingue estatus social. Lo único que determina el destino del alma es lo que hizo con Jesucristo. Vi artistas que usaron sus talentos para glorificar el pecado. Escritores, músicos, pintores, actores. No por el arte, sino por lo que eligieron sembrar con él. Algunos sabían, otros no, pero todos enfrentaban el fruto de su influencia.
Allí entendí que cada don que Dios nos da lleva una responsabilidad eterna. Una figura me llamó profundamente la atención. Era una mujer que en vida había sido vista como santa, piadosa, respetada, pero allí, su alma estaba deformada por la arrogancia. Su castigo no era el fuego, sino el silencio. Estaba completamente sola, ignorada por todos, olvidada incluso por los demonios. Era como si el mismo infierno la hubiera dejado de lado. Vi a hombres atados por cadenas hechas de oro. Eran empresarios, inversionistas, banqueros, no por su éxito, sino por cómo lo obtuvieron, por cada mentira, cada explotación, cada corazón endurecido. El dinero que amaron ahora los quemaba, y el poder que una vez los elevó era ahora su prisión. No todo era violencia física, muchos eran consumidos por pensamientos, oían voces que repetían sus propias palabras de desprecio, odio, orgullo. Escuchaban los consejos que dieron a otros para alejarse de Dios, repitiéndose como ecos venenosos. El tormento mental era tan cruel como el fuego mismo. Vi a adolescentes que murieron creyendo que aún tenían tiempo, que pensaban en arreglarse con Dios algún día, pero ese día nunca llegó. Algunos fueron arrastrados por influencias, otros por rebeldía. Sus almas lloraban con una tristeza imposible de describir. La juventud no es garantía de vida y el tiempo no es un derecho. Vi a padres que nunca hablaron de Dios a sus hijos, que los criaron en confort, pero sin fe, y ahora lloraban sabiendo que sus hijos seguían el mismo camino. Su castigo era ver el futuro de su descendencia sin poder advertirles. No había mayor agonía, y entendí que ser padre es más que proveer, es guiar espiritualmente. Había un lugar donde el aire era espeso como brea, y el llanto parecía sólido. Allí estaban los que usaron la religión para controlar, para abusar, para enriquecerse, hombres y mujeres que se escondieron tras la cruz mientras vivían de las debilidades ajenas. Su castigo era ser perseguidos por las almas que engañaron. Recordé cada vez que yo mismo ignoré una predicación, cada vez que dudé del poder de la oración, cada decisión que tomé pensando solo en mí, y temblé, porque me di cuenta de que no estuve lejos de terminar allí. Fue solo la misericordia de Dios la que me rescató a tiempo, no mi justicia, no mi esfuerzo, solo su gracia. Desde que volví, tengo pesadillas, no siempre con fuego, a veces con el silencio, con la desesperación, con la ausencia de luz. Me despierto con el corazón acelerado y solo encuentro paz cuando me arrodillo. La oración es ahora mi oxígeno, la palabra, mi alimento, no por religión, sino por supervivencia espiritual. Sé que muchos aún no creen, sé que para algunos esto suena como una historia más, pero yo estuve allí, no lo leí, no me lo contaron, lo viví, y cada palabra que escribo nace de ese fuego que aún siento en la piel del alma, no para asustar, sino para despertar, para que nadie diga que no fue advertido. Hoy, cuando hablo con alguien, miro más allá de sus ojos, veo su eternidad. Ya no puedo limitarme a desearle suerte, a hablar del clima o de política. Todo eso es sombra frente al destino eterno del alma. Cada conversación puede ser una oportunidad divina. Cada encuentro, una asignación celestial. Y mientras tenga aliento, seguiré contando lo que vi. No importa cuánto me cueste, cuánto me duela, cuánto me rechacen. Porque hay algo que es más fuerte que el miedo, la compasión. Y si este testimonio puede arrebatar siquiera un alma del infierno, entonces habrá valido la pena cada lágrima, cada visión, cada noche sin descanso. Con el paso de los días, algo dentro de mí comenzó a cambiar de forma irreversible. Ya no podía ver una multitud sin pensar en cuántos de ellos estaban caminando directo hacia el mismo lugar del que yo fui sacado. Cada rostro se volvió una intercesión silenciosa. Cada mirada perdida, un grito del alma que no sabía cómo pedir ayuda. Hay una tristeza que no se puede explicar con palabras. No es melancolía ni nostalgia. Es una compasión que duele, que arde en el pecho y en los huesos,
una carga invisible que no me deja vivir como antes. Ya no puedo simplemente existir. Fui testigo de algo que muchos no verán hasta que sea demasiado tarde. Los días se me hicieron largos, las noches eternas. Muchas veces he despertado empapado en sudor, sintiendo de nuevo el aliento de aquellas criaturas, escuchando los ecos de los lamentos, percibiendo el olor a carne espiritual podrida. No necesito cerrar los ojos para recordarlo. Ese lugar vive conmigo. Una vez tuve que visitar un hospital. Mientras caminaba por los pasillos, miraba los rostros en las camillas. Algunos dormían, otros gemían. Me senté al lado de un anciano que apenas podía hablar. Y en sus últimos suspiros, me dijo: no sé si fui bueno, pero espero que Dios me deje entrar. Mi corazón se partió. Porque entendí que muchos mueren con esperanza, pero sin certeza. Desde mi regreso, he buscado a Dios con una desesperación que no conocía antes. Ya no oro por cosas materiales. Mi oración cambió. Ahora clamo por almas, por convicción, por revelación, por discernimiento. No quiero volver a perderme en la religión sin fuego, en los rituales vacíos, en la fe sin fruto. Vi a muchos que sabían versículos de memoria, pero que no conocían al autor. Hombres y mujeres que usaron la Biblia como escudo para no transformar su interior. Allí estaban, confundidos, enojados, como si esperaran otro juicio. Pero no había error. Cada uno estaba donde había decidido estar, aunque no lo admitieran. Una vez escuché a un joven predicar sobre el infierno con arrogancia, como si fuera un experto teológico. Hablaba sin lágrimas, sin quebranto, sin temor. Lo confronté con amor. Le dije: no se habla del infierno con ligereza, no es un punto en tu sermón. Es una realidad que devora. Y me miró con burla. Esa mirada me fue familiar. La vi allá abajo. He notado cómo muchos cristianos ya no creen en el infierno. Lo ven como una metáfora, una figura simbólica. Y eso me estremece, porque negar el infierno es deshonrar la cruz. Si no hay condenación, ¿para qué vino Jesús? Si no hay juicio, ¿por qué derramó su sangre? El sacrificio tiene sentido porque el peligro es real. Cuando me invitan a hablar, siempre les digo que no me interesa impresionar. No busco aplausos, no quiero una plataforma, solo quiero advertir. Quiero que vean lo que yo vi sin necesidad de bajar hasta ese abismo. Porque el testimonio que Dios me dio no es para entretenimiento, es una asignación con peso eterno. Recuerdo una visión específica, un joven con una Biblia en la mano y un teléfono en la otra. Leía pasajes mientras miraba pornografía. En el infierno, esa imagen se repetía una y otra vez como castigo. Cada vez que trataba de orar, aparecía la pantalla. Era su idolatría secreta. Lo que nunca confesó, ahora lo perseguía. También vi a una mujer que había vivido del chisme, la crítica, la división. Su lengua estaba envuelta en fuego, y cada palabra que dijo en vida se convertía en una lanza contra su propio espíritu. Comprendí que no solo los pecados grandes llevan al infierno. Hay cadenas invisibles que arrastran igual. Una vez vi a una madre llorando por su hijo descarriado. Oraba con gemidos, con ayuno, con desesperación, y el Señor me mostró que esa oración estaba sosteniendo al muchacho, deteniendo a los demonios que ya lo rodeaban. Me di cuenta de que las oraciones de los justos son murallas invisibles que muchos no valoran. Me han preguntado si vi a Satanás. No lo vi como muchos lo imaginan, pero sentí su presencia. Es un poder que no necesita mostrar rostro. Está en cada rincón de ese lugar. Su esencia se mezcla con la desesperación. Es el padre de la mentira, y el infierno es su trono temporal, porque su final ya está escrito, y lo sabe. Muchos me dicen que no sienten nada cuando escuchan predicaciones, que la palabra ya no los toca. Y yo les respondo: no es la palabra, eres tú. Porque cuando el corazón se endurece, ni el fuego del cielo lo penetra. He visto a almas llorar por una sola oportunidad que ya no volverá. Aprovecha mientras puedas sentir. Vi a personas aferradas a doctrinas erradas,
condenadas por su orgullo teológico. Discutieron, debatieron, pero nunca vivieron lo que predicaban. Se perdieron en letras sin espíritu, y ahora sus propios argumentos eran grillos que no los dejaban caminar. La letra sin amor mata. El conocimiento sin humildad destruye. Cada día que despierto, agradezco por no haber muerto aquella noche, porque si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo en ese estado, yo no estaría contando esto. Estaría allí gritando como todos los demás. No soy mejor, no soy más justo, solo soy alguien alcanzado por una misericordia inmerecida. Desde entonces, he perdido muchas cosas. Amistades, oportunidades, incluso lugares donde antes me celebraban. Pero he ganado algo mayor, la convicción de que la verdad vale más que la aceptación. No vine a agradar al mundo, vine a alertarlo. Y si eso me deja solo, prefiero el desierto con Dios que el banquete con los ciegos. Hoy camino con la mirada fija en la eternidad. Ya no me seduce el brillo del éxito terrenal. Ya no me interesa el aplauso pasajero. He probado el terror del infierno, pero también he sentido el abrazo del cielo, y viviré el resto de mis días con un solo propósito: arrancar almas de las fauces del abismo antes de que sea demasiado tarde. A veces me preguntan si después de todo lo que vi, sigo teniendo miedo. Y la verdad es que sí. No un miedo paralizante, sino un temor santo, profundo, reverente. El tipo de temor que te mantiene despierto cuando todos duermen, que te empuja a orar aun cuando tu cuerpo está agotado, que te obliga a vivir con los ojos puestos en lo invisible. Ese temor me ha hecho amar más la cruz. Cada clavo, cada gota de sangre, cada gemido de Jesús en el Gólgota, ahora resuena en mi espíritu con un peso que antes no comprendía. Porque si el infierno es real, y lo es, entonces el sacrificio de Cristo no fue simbólico, fue una intervención urgente, un rescate divino ante la catástrofe eterna. Recuerdo que durante mi descenso vi un reloj roto. Marcaba la medianoche eternamente. Era un símbolo aterrador. El fin del tiempo, el punto donde ya no hay más oportunidades, donde las decisiones se sellan y la eternidad comienza. Desde entonces, cada tic-tac de un reloj me suena como un eco de misericordia aún disponible. He visto a creyentes vivir como si no hubiera juicio, como si la gracia los autorizara a pecar sin consecuencias. Pero la gracia no es permiso, es una cuerda lanzada desde el cielo para salvarnos del abismo. No se puede jugar con lo sagrado sin terminar intoxicado por lo profano. La tibieza espiritual es un veneno lento. Una noche soñé con una puerta enorme hecha de luz. Detrás de ella, voces alababan, ángeles cantaban, y la presencia de Dios era como un río de fuego puro. Pero cada vez que alguien intentaba tocarla, sin haberse rendido verdaderamente, era rechazado con fuerza, no por crueldad, sino por justicia. Porque la santidad no puede ser profanada. El cielo es real. Lo sentí, lo vi desde lejos, pero no fui digno de entrar en ese momento. Mi llamado era otro: mostrar el contraste, testificar del lugar donde el rostro de Dios no existe. Y por eso mi boca no se callará, aunque tiemble, aunque llore, aunque duela. He visto a líderes espirituales corromperse por el poder, hombres que comenzaron bien, pero terminaron usando el púlpito como trono. En el infierno, sus nombres eran mencionados con burla. Los demonios los conocían, no por temor, sino por alianzas ocultas. El ministerio sin carácter es un pasaporte hacia la caída eterna. Hay zonas en la tierra donde se siente una densidad espiritual más fuerte, lugares donde el infierno ha extendido su sombra. He caminado por calles donde cada paso parece abrir una grieta bajo los pies, y he entendido que muchas ciudades están bajo dominio de potestades que se alimentan del pecado colectivo. En mis oraciones, muchas veces he sentido que Dios llora, no lágrimas humanas,
sino gemidos profundos del Espíritu, porque el corazón del Padre no se complace en la muerte del impío. Él espera, Él llama, Él clama, pero el hombre, en su necedad, tapa sus oídos con placeres, excusas y orgullo. Vi a muchas personas que en vida se decían espirituales, pero nunca se rindieron al señorío de Cristo. Practicaban religiones alternativas, mezclaban filosofías, usaban cristales, consultaban horóscopos. En el infierno, esos elementos eran como cadenas que ardían sin consumirse. El enemigo disfrazó el engaño con colores brillantes y muchos cayeron. Un día, al caminar por una plaza, vi a una niña sentada en el suelo, orando con los ojos cerrados. Sentí una presencia tan fuerte que tuve que arrodillarme allí mismo. Dios me mostró que los pequeños puros son como antorchas en la oscuridad. Sus oraciones son más poderosas que 1000 sermones vacíos. El infierno tiembla ante un corazón limpio. He aprendido que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino. Y eso me persigue, porque no se trata de palabras, sino de frutos, hechos, humildad, arrepentimiento. No basta con conocer su nombre, hay que rendirle el alma entera. La religión sin entrega es solo teatro ante el trono. Muchas veces he querido olvidar lo que vi. Vivir como antes, comer sin pensar, dormir sin orar, reír sin discernir. Pero no puedo. La eternidad me marcó. Vivo con una urgencia que no todos comprenden. Y a veces, eso me aísla, me separa. Pero prefiero la soledad con propósito que la compañía sin rumbo. He hablado con jóvenes que se creen invencibles, que piensan que morirán viejos, que no necesitan a Dios ahora. Y yo les digo, el infierno está lleno de gente que pensó igual. La muerte no pide permiso, no avisa, y cuando llega, lo único que importa es si fuiste lavado por la sangre del Cordero o no. He visto almas ser liberadas, he visto a drogadictos quebrarse al escuchar este testimonio, a prostitutas llorar, a asesinos pedir perdón, porque cuando el Espíritu de Dios usa estas palabras, no hay corazón que no tiemble. No soy yo, es Él. Solo soy un instrumento marcado por el fuego. En el infierno, el amor ya no existe. Es un concepto olvidado. Allí solo hay odio, envidia, burla, desesperación, lo opuesto al cielo. Y entender eso me ha hecho valorar cada muestra de cariño aquí, cada abrazo sincero, cada lágrima compartida, cada acto de compasión. Todo eso es un reflejo del reino. Una vez vi a una madre abrazando a su hijo en un culto. Oraban juntos, y Dios me susurró: este es mi diseño, familia unida en mi presencia, porque cuando el infierno logra romper familias, gana terreno. Pero cuando una familia se rinde junta a Cristo, los cielos celebran y los demonios retroceden. Hoy vivo con una mochila invisible de urgencia. No puedo quedarme callado, no puedo normalizar lo que Dios llama pecado. No puedo abrazar el mundo sin traicionar al cielo. Fui salvado para advertir. Fui rescatado para levantar la voz. Y mientras respire, lo haré. Y cuando llegue mi hora, cuando mi alma cruce definitivamente hacia la eternidad, quiero ser recibido no como un héroe, sino como un siervo fiel. No como alguien sin fallas, sino como uno que no escondió lo que vio. Porque lo que vi allá abajo me cambió, pero lo que sentí de parte de Dios me sanó. Por eso sigo, por eso hablo, por eso vivo.